Buenas tardes para todos, bienvenidos en este viernes a nuestro programa Que no le metan cuento. Hoy tenemos un tema que nos compete a todos, padres de familia, jóvenes y también al profesional de la salud, porque un caso sacudió al país de México y a toda la región. Ha sido un caso que le ha dado la vuelta a todo el mundo y estamos hablando del lamentable fallecimiento de una menor de 14 años de edad el pasado sábado en el estado de Durango, en México, después de realizarse dos procedimientos estéticos que aparentemente fueron avalados y consensuados con su mamá y realizados por su padrastro, el esposo de su mamá. En este momento, la Fiscalía y las autoridades en México están avanzando con la investigación porque ha sido un caso que no se ha dado solo conocido por medio de las autoridades, sino a través del papá de esta menor, de Paloma Nicole, de 14 años de edad. Su papá, en medio de la ceremonia de velación, tuvo que enterarse que lastimosamente la menor de edad había fallecido, aparentemente por realizarse dos procedimientos estéticos, dos cirugías de las que él no tenía conocimiento. Se dio cuenta porque al momento de verla en medio de la ceremonia sabía que algo no estaba bien y que algo había cambiado en el cuerpo de esta menor de edad. Por eso nos vamos a conectar con dos invitadasas que tenemos el día de hoy para que ustedes tengan sobre todo mayor información a la mano y tomen, por supuesto, mejores decisiones. Van a ver ustedes en pantalla a la doctora Maide Ramos. Ella es psicóloga y ha trabajado por mucho tiempo con esta población juvenil. Y también vemos de forma virtual a Lorena Beltrán, una de las más reconocidas influenciadoras precisamente que brinda información a raíz de una situación muy personal que tuvo que vivir y tiene todo el conocimiento y experticia desde el lado penal sobre este tema de las cirugías estéticas. Bienvenidas a Que no le metan cuento. Muchas gracias, Nicole. Vamos a ver cómo amenizamos este tema tan denso, Difícil. tan desafiante y que nos llama tanto a la acción. Creo que lo vamos a lograr, vamos a buscar la mejor manera, porque la idea es que el mensaje llegue de la mejor forma a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Así es, doctora, y tenemos una línea de comunicación precisamente para recibir los comentarios de ustedes, todas las personas que se están conectando a esta hora a través de nuestras plataformas digitales. La ven ustedes en pantalla, es un número de WhatsApp, agréguelo y escríbanos las preguntas que tengan para nuestras dos analistas del día de hoy. Ahí está, 315-366-0201. Algún día me aprenderé este número, pero mientras tanto empecemos hablando sobre este caso. ¿Cómo poder analizarlo desde una perspectiva de oportunidad, de mejora, teniendo en cuenta que es un caso abrumador, una menor de 14 años que fallece tras haberse realizado dos procedimientos estéticos? Sí, Nicole, cuando tú me hablaste de este tema, la verdad fue bastante desafiante enfatizar en cómo podemos nosotros hablarle a la comunidad joven sobre estos riesgos que representa frente al caso que acabamos de ver. Por supuesto, hay muchos elementos, la dinámica familiar, la toma de decisiones, los factores de riesgo, y puntualmente en esa etapa de adolescencia, en esa etapa cuando somos jóvenes, cuando queremos pertenecer, cualquiera que sea el medio para poder sentirnos parte de una comunidad, de un grupo, o incluso sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, a veces nos genera bastantes desafíos y bastantes incomodidades a nivel personal, y es allí donde efectivamente necesitamos una red de apoyo que nos ayude a discernir, a identificar qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué es lo que está pasando con nuestro mundo emocional y qué es lo que necesitamos resolver para esa toma de decisión, y en la medida de lo posible, Nicole, pues que sea más bien en un tono preventivo y no exponernos a situaciones que si bien podrían llegar a decidir la persona más adelante, pues de todas maneras también entender que en esa etapa en la que estamos necesitamos también prestar atención a otros elementos que son importantes también. Lorena, ¿qué dice actualmente la ley en nuestro país? ¿Están permitidas las cirugías o intervenciones quirúrgicas estéticas en menores de edad? ¿Qué pasa con la ley en Colombia? Bueno, pues en su momento hubo una ley que logró ser aprobada en el Congreso de la República que dice que los menores de edad pues no deberían someterse a este tipo de procedimientos. Sin embargo, la Corte estimó
que esto iba en contra del libre desarrollo de la personalidad de los menores, por lo que dependiendo de la aprobación de los padres y también del contexto de estas cirugías, pues se podían permitir. Particularmente se ha hablado mucho de cuando se trata de temas de bullying, ¿sí? Por ejemplo, por el tamaño de las orejas, por el tamaño de la nariz. Sin embargo, yo ahí tengo una posición distinta porque yo considero que ni siquiera cuando hay bullying, pues estas cirugías deberían permitirse en menores. Yo le invito a la audiencia que nos está escuchando a que googleen quién es Barbra Streisand o quién es Sarah Jessica Parker, o de pronto si recuerdan a Alba Flores, la actriz de La Casa de Papel que interpretó a Nairobi. Es icónica por un rasgo de su cara, curiosamente es su nariz. ¿Se imaginan que estas actrices en su adolescencia se hubieran hecho la rinoplastia porque les hacían bullying? Tal vez no se habrían permitido reflexionar y analizar y darse cuenta que ese rasgo físico es un eje esencial de su identidad, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que uno en la adolescencia, esto también la doctora Maide, que por supuesto es la experta en el campo de la psicología, creo que nos puede pues dar más claridad sobre esto, pero los niños y adolescentes, a diferencia de los adultos, no tienen completamente desarrollada la corteza prefrontal, que es esa parte de nuestro cerebro que se encarga de la toma de decisiones, de la planeación a futuro, ¿cierto? De ciertas decisiones muy importantes. Entonces, que a un menor se le entregue el poder de decidir algo tan trascendental para su vida, cuando no ha terminado de desarrollarse su cerebro, pues es bastante complejo. Y además no es solo el cerebro, el cuerpo de un adolescente todavía está cambiando. Sí, a esa íbamos porque en las últimas horas hemos conocido la voz de los expertos de la ciencia y a nivel profesional en salud que nos decían efectivamente cuando una niña o un niño tienen 14, 15 años de edad todavía están en etapa de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo y por ejemplo esta menor se sometió a un implante, a implantes mamarios y también a una lipoescultura en medio de un proceso en el que todavía su cuerpo tiene oportunidad de transformación. ¿Qué tan frecuentes son los casos en los que los jóvenes llegan a este tipo de atención psicológica porque inciden las redes sociales en el tema de la autoestima o cómo yo me percibo como persona? Sí, Nicole, eso es muy frecuente, sobre todo en las dinámicas que nos encontramos ahora, donde, como te decía hace un momento, necesitamos pertenecer y el precio a pagar es el que sea, estoy dispuesto a pagar. Y como lo mencionaba Lorena, el tema del proceso de autorregulación es algo que no ocurre porque sí, ya a los 15, 14 años yo ya tengo esa capacidad. Tenemos que ser muy conscientes, estamos desarrollando esas habilidades y la idea es que también esas redes de apoyo nos ayuden a resolver las inquietudes que tengamos al respecto. Y antes de llegar a este punto donde tomamos la decisión drástica de someter un cuerpo en desarrollo a un procedimiento que afecta ese proceso natural de desarrollo, que afecta directamente los componentes de autoestima, pues hay que mirar qué otros recursos hay a la mano, Nicole, porque no podemos entonces irnos por esa vía donde un procedimiento quirúrgico representa tantos riesgos, incluso uno que sea necesario tiene sus propios riesgos, y luego enfrentarnos a que el precio a pagar es una vida, como fue en este caso. Y tenemos que mirar que en estas situaciones los menores a veces pueden quedar atrapados en el conflicto que haya entre la percepción de la crianza de un papá y una mamá. Entonces, en ese sentido, si el hijo queda ahí atrapado, pues no va a haber una solución positiva y benevolente para este menor. Claro. Y pues ir a terapia, buscar una red de apoyo, buscar a los papás para que acojan esa situación, siempre debe ser la primera línea de atención ante cualquier conflicto que pueda tener un menor frente a esta situación de la vida. Y para tomar esas decisiones se necesita de información. Total. ¿Qué tan importante es la información, Lorena, hoy en día cuando estamos inundados de ese tipo de información en redes sociales y es tan fácil encontrar un profesional o un especialista que nos haga cualquier procedimiento estético?
La información es clave. El asunto es que la información no es el primer aspecto que un paciente tiene en cuenta a la hora de operarse. A mí me cuesta mucho a veces hablar con personas de estos procedimientos estéticos a quienes yo les pregunto, ven, pero este médico ya aparecía denunciado en noticias en internet, ¿por qué lo escogiste? No, es que tenía muchos seguidores en TikTok, no, es que está viral en Instagram. Ese no es el criterio para escoger un médico. La información es clave, por supuesto, pero no podemos dejar que prime el like en las redes sociales y no lo que verdaderamente importa, y es que sea un médico idóneo. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo, además de ser una periodista que investiga sobre estos temas, pues me convertí en una voz muy relevante, como me presentaste tú, Nicole. Me honra que lo percibas así, porque fui víctima de un mal procedimiento estético. Sí. Y yo no era adolescente, yo ya tenía 20 años cuando esto me ocurrió. Claro. A mis 23 tuve que someterme ya a una cirugía reconstructiva. Y les voy a poner un ejemplo. A los 23 uno todavía es inmaduro. No como un adolescente, pero todavía hay inmadurez. Sí. Y recuerdo que yo le dije al cirujano plástico que me reconstruyó, ay, pues yo sé que usted me va a reconstruir mis senos, que es donde tengo el problema, pero ya que me va a tener anestesiada, porque no me hace una lipo y me arregla el brazo, aprovechamos. Y yo supe que estaba en unas manos profesionales, porque ese médico me dijo, no, Lorena, es que usted no necesita esa cirugía. Si usted más adelante tiene hijos y quiere corregir algo de su abdomen, lo miramos con mucho gusto, pero si usted quiere corregir algo en este momento, haga ejercicio, la voy a remitir a una buena nutricionista, a alguien que le haga una rutina de ejercicios, pero yo a usted no le voy a hacer una cirugía que no necesita. Entonces, claro que se necesita un ambiente crítico en la casa para que mi mamá me diga, hija, no, tal vez esta no es la manera de afrontar esa inseguridad con tu cuerpo, pero también se necesitan médicos éticos, ¿sí?, que le digan al paciente no. Sí, aprender a decir no y a recibirlo también. Y es que les voy a poner un ejemplo que me encontré hoy cuando hablamos con los jóvenes en la calle. Efectivamente, encontré este preciso momento para hablar de este caso, porque estaba la mamá caminando con su hija y cuando la abordamos y le conté sobre el tema, y la mamá me dice, yo no podría dejar que ella se haga un procedimiento estético. Y yo le digo, ¿por qué? Pues si ahora es tan común. Me dice, porque yo ya pasé por eso. Y este fue el testimonio que nos entregaron junto a otros que encontramos hoy en la ciudad de Bogotá. Escuchemos. ¿Cree usted que hay suficiente información para tomar una decisión consciente? Pienso que hace falta como crearles esa conciencia a los jóvenes, sobre todo porque ellos tienen esa juventud y ellos no ven en el momento pues que de pronto más adelante haya una dificultad de salud. Pienso que deberían de como abrirles más los ojos a ellos. ¿Y tú como hija qué piensas sobre estos procedimientos que ahora pues son tan fáciles de encontrar en redes sociales? Bueno, verdaderamente a raíz de lo que le pasó a mi mamá, pues tampoco estaría de acuerdo. Sé que muchas veces se hace cirugías estéticas y reconstructivas por otros, por otros motivos, y pues claramente es justificable, pero de otro modo pues no estaría. No. ¿Escuchaban ustedes? ¿Por qué no? Sí. Pues yo considero que uno como mujer debe amarse tal cual y como viene al mundo, pues dependiendo de algunas circunstancias. Hay algunas mujeres que nacen como con alguna complejidad, pero yo pienso que uno como mujer debe amarse como viene al mundo. ¿Qué piensas de la información que se mueve en redes sociales, en las plataformas digitales? Y siento que las chicas últimamente optan por operarse, más que todo las chicas que son creadoras de contenido, pero pues cada quien tiene su forma de pensar. ¿Cree usted que...? Escuchaban ustedes el tema de la autoestima, el tema de la personalidad también de la persona, la joven o el joven que acceda a este tipo de decisiones. ¿Qué tanto influye hoy este tema de las redes sociales? Porque es que estamos hablando de que hace 20, 25 años era un auge, era un regalo de 15 años operarse o darle el tipo de procedimiento estético a la joven. ¿Cómo ha cambiado esa realidad hoy, usted que atiende a tantos pacientes? Sí, y es bastante común encontrar este tipo de comentarios, y a mí me llamó la atención tanto el tema de las redes sociales como la respuesta de la joven al ver que su mamá le habla
de su experiencia, y ella dice, a partir de lo que escucho que le pasó a mi mamá, entonces yo me voy a replantear esta opción. Y es eso, alimentar esa capacidad de tener un criterio personal, porque las redes sociales nos dan a nosotros N cantidad de información del tema que queramos. Si lo imaginamos, ahí en las redes lo encontramos, eso no hay ningún filtro de nada, pero nada marca la diferencia como tener esas conversaciones de ¿y qué piensas de esto? Y mira que yo también lo hice y no fue tan divertido, y ahorita que ya soy mayor, que soy tu mamá, ya puedo decirte, mira, ¿qué te parece si más bien pensamos en otras opciones? Y aquí y cuando la chica también nos habla de que en redes sociales hay influencers que se hacen procedimientos y entonces claramente va a generar un impacto en toda su comunidad, pues allí es donde nosotros ese criterio, esa capacidad de discernir, bueno, ¿qué tanto me engancho yo con esa información? Es algo que necesitamos cultivar. Se cultiva en casa, se cultiva con conversaciones, se cultiva con estos espacios de discusión que estás facilitando aquí, Nicole, para que eso no sea como algo que, oh, sí, pasa, pajaritos y ya. Y aquí no pasó nada porque es que le pasa solamente a una persona en particular. Eso a mí no me cae, pero está disponible para todos. En ese juego de roles es muy importante el rol del profesional, lo mencionaba Lorena. Pero ¿qué pasa hoy en Colombia? ¿Qué dicen las investigaciones sobre la mala práctica? Porque hay un tema que es la asesoría antes de tomar la decisión y otra ya durante el procedimiento estético. Pues bueno, en Colombia un problema que tenemos es que no hay un registro, digamos, de las muertes, las complicaciones asociadas a los procedimientos estéticos. Tal vez la última cifra oficial que tenemos es que entre el 2015 y el 2016 aumentaron un 130% las muertes asociadas a cirugías estéticas según Medicina Legal. Y lo que encontró Medicina Legal en esos casos es que lo que encontraron en los cuerpos de esas personas que fallecieron, hombres, pero también mujeres en su mayoría, pues era un completo desconocimiento de la anatomía del cuerpo humano, es decir, insinuando medicina legal que fueron practicados por personal no idóneo, que no fue formado. Sin embargo, también es importante señalar que incluso estando uno en las manos del profesional más idóneo, debidamente certificado, con un título real, ¿cierto? Incluso bajo todas esas condiciones, pues puede haber riesgos inherentes al procedimiento. Entonces, pues en Colombia no tenemos una ley que diga que solamente los profesionales debidamente certificados pueden hacer cirugías estéticas. Y eso hace que hoy tengamos, por ejemplo, a odontólogos generales haciendo cirugías faciales, ¿sí? O haciendo armonización facial, como se le conoce ahora a estos procedimientos, desde fillers, rellenos en los labios, perfilamiento de la nariz con sustancias. Entonces, pues no tenemos una ley verdaderamente que nos proteja y estamos a merced pues de personas que se aprovechan de la fama que están adquiriendo estos procedimientos en redes sociales, pues para captar personas incautas. Para nadie es un secreto que verse al espejo a veces cuesta, y cuesta más ahora cuando estamos tan llenos de mucha información y de perfiles en redes sociales que impactan nuestra perspectiva de la realidad. ¿Cómo trabajar esto desde acá, desde lo que yo concibo como real del cuerpo que yo quiero construir o que quiero tener? ¿Cómo hacerlo cuando uno está en una edad tan temprana como la adolescencia? Mira, Nicole, que escuchando a Lorena, ese discernimiento, ese identificar a los profesionales que nos pueden acompañar idóneamente, aplica para todas las áreas, incluso para la psicología. Entonces, un psicólogo que te recibe a esa edad, con esa confusión, y te alienta porque sí, ve, hazlo, vuela, pajarito, no es una buena práctica. Hay que entender dónde está ese sentido de pertenencia, cómo está esa autoestima, cómo está esa red de apoyo, cuáles otros factores de riesgo hay ahí, qué ha intentado hacer esta persona, este chico, esta chica, qué está pasando en su entorno. ¿Es un entorno hostil? ¿Es un entorno seguro? Entonces, es también ser muy críticos
del lugar donde nosotros pedimos ayuda y no conformarnos con que, ay, es que este profesional es popular o atiende solo adolescentes. Tengan en cuenta que aún yo siendo profesional del área de la salud, sé bien que la mala praxis está en todas las áreas, absolutamente todas, no se Incluso en los salva temas ni de salud una. mental. Total. Entonces, al menos desde mi praxis, yo ahondaría más y miraría qué es lo que está pasando en esas dinámicas familiares, porque hipotéticamente nosotros podremos decir, esa niña de pronto quedó atrapada en una lucha de poder entre papá y mamá, y el padrastro, que además fue el cirujano, desde ese tema de la ética profesional, entró en una dinámica y facilitó unas circunstancias que estaba en ese juego de poder y terminó allí involucrada una menor que tal vez necesitaba algo diferente, muy seguramente necesitaba algo diferente. Entonces es también tener ese ojo crítico de a quién le estoy pidiendo ayuda, y no todo lo que vemos en las redes, no todo el profesional que habla bonito en redes, no todo el que tiene millones de seguidores es una persona ética y de real confianza para poder tenerlo allí a la mano. Yo le pregunto esto de trabajarlo desde adentro porque más allá de tomar la decisión de una intervención estética, cada quien es libre de hacerlo y de decidir sobre su cuerpo, pero sí de hacerlo desde otra mirada, desde otra Claro. perspectiva, y es cómo fortalecer la autoestima en medio de una realidad como la que estamos viviendo, porque siempre dicen, no hay que opinar del cuerpo de los demás, cómo hacer que esto cambie, que esto realmente sea una ley de vida y que no tengamos que opinar sobre cómo se ve el otro, cómo luce o cómo queremos que luzca esa persona, Lorena. Sí, yo creo que son unas reflexiones que hay que dar porque fíjate que un asunto es que yo quiera en esa búsqueda de la identidad que ocurre en la adolescencia, ¿cierto? Por eso uno se viste como tal persona, como que vio en esta novela o en esta serie, que es válido en la adolescencia explorar ese tipo de búsqueda de identidad, pero es que fíjense que una cosa es cambiar de ropa que me gusta cada 6 meses o cada año, ¿cierto? Ahora me gustan los jeans anchos y hace 3 años me gustaban entubados. Y otra cosa muy distinta es que hoy me gusten los cuerpos curvilíneos y en 2 meses esqueléticos, que es lo que está pasando ahora. Creo que las tendencias en la moda, las pasarelas nos muestran que ahora los cuerpos extremadamente delgados es lo que nuevamente está de moda, cuando veníamos de una década del body positive, de los cuerpos plus size, de los cuerpos curvilíneos, ¿cierto? Pero una cosa es que nuestro armario sea el que cambia de moda y otra cosa es que pretendamos que nuestro cuerpo también lo haga. Por eso, adicionalmente a lo que dice la doctora Mayde, que es supremamente importante, yo os invito a las mujeres, porque yo también he pasado por aquí, por enfrentarme al espejo y ver un cuerpo que no todos los días amanezco amando, ¿cierto? Hay unos días que uno como que no se siente tan chévere, ¿sí? Pero como no dejo de consumir redes sociales porque además es mi trabajo, yo lo que hago también es seguir otro tipo de cuerpos y personas diversas en su manera de verse, de vestir, porque si solamente seguimos a un mismo estereotipo y prototipo de belleza femenina, pues vamos a creer que así nos tenemos que ver. Entonces yo siempre trato de seguir a distintos tipos de mujeres, distintos tipos de personas que considero bellas por la razón que sea, por su pelo, por su piel, por su manera de vestir. Y cuando mi cerebro se acostumbra a que en la diversidad hay belleza, pues entonces dejo de perseguir ciertos estereotipos y empiezo a decir, oiga, lo diverso que tengo yo en mi ser está bien. Está bien. Y dejo yo de perseguir también unos ideales, porque yo, por ejemplo, soy una persona de contextura media, entonces yo por más dieta que haga, por más cosas locas que haga, jamás voy a ser talla 2, nunca en la vida, porque mi contextura es otra, soy una persona de caderas anchas, de busto grande, entonces pues está bien también entender la propia realidad y no estar persiguiendo constantemente pues un molde en el que no vamos a encajar y que sobre todo no tenemos por qué encajar ahí. Completamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero para terminar, ¿qué puede hacer el Congreso de la República? ¿Qué pueden hacer hoy las leyes por ambos temas? Estamos hablando del acompañamiento, guía profesional y buena práctica, y por el otro lado, el acompañamiento psicológico. ¿A qué apuntarle cuando hoy en día tenemos una ley que nos permite desde los 14 años de edad poder acceder a este tipo de procedimientos?
complejo. Me uno a lo que mencionaba Lorena hace unos minutos. El desarrollo neurológico, emocional, relacional de la persona no se debe ver a la ligera y sancionar una ley, porque es que yo creo que los chicos a esa edad tienen la capacidad de decidir. Si uno, cuando ya ha vivido algunos años de vida, uno dice, uy, esa decisión en ese momento me parecía muy chévere, pero ahorita no me la parece tanto. Entonces imagínate en la premura de la toma de decisión en esas etapas. Entonces yo sí considero, sí me voy más hacia la línea de tenemos que tener un rigor, tenemos que tener también un discernimiento más coherente, más conectado con lo que realmente necesitan las personas a fondo, porque si nos quedamos con la superficie, pues cirugías para todos, no te gusta, corrijamos acá, corrijamos acá, corrijamos allá, y chévere, todos estaríamos bien, pero si eso no tuviera el trasfondo que tiene, además del riesgo vital, porque estamos hablando de una vida que se perdió a causa de... Y además hay otros elementos que están involucrados, pues no es una vía adecuada tomar estos temas tan a la ligera y decir como que bueno, ya, se acabó, pobrecitos y aquí no pasó nada, porque sí pasa hasta el punto de que se pierden vidas. Y que este caso no es ajeno. Lo vemos en Colombia, lo vemos prácticamente con regularidad, ¿Sí? no solo adolescentes, sino también mujeres que lamentablemente pues dejan su vida en este tipo de espacios. Lorena, para terminar, ¿qué hubieras hecho diferente frente a la información que tenías a la mano y cómo los padres pueden acompañar a sus hijos en esta toma de decisiones? Bueno, pues fíjate que en mi caso yo sí investigué antes de operarme, yo ya era periodista para ese momento, investigué y aún así, habiendo tomado con rigurosidad el ejercicio de investigar, aún así caí en las manos equivocadas. Sí. ¿Qué habría hecho diferente? Tal vez consultar esto no solamente con los recursos que tenía a la mano, que era una compañera que ya se había operado con esta persona, sino esperar más y buscar más médicos y tener varios puntos de vista, no como el primero del que tuve una buena recomendación. También lo habría discutido, digamos que mi mamá en ese momento pues me apoyó porque era un tema también que tenía que ver con la salud, pero creo que habría preferido también recibir una orientación psicológica en ese momento. No considero que todas las personas que se operan lo hacen desde una carencia emocional o lo hacen desde algún tipo de trastorno de la identidad física, ni mucho menos, pero creo que me habría ayudado a responderme preguntas de, pues realmente esto es algo que le va a aportar a mi autoestima o estoy buscando complacer a un tercero, porque yo siempre defiendo las cirugías plásticas desde que sean por mejorar el autoestima y no por complacer a un tercero. Entonces tal vez habría dado más espacio a la reflexión antes de tomar esa decisión tan importante. Posponer la gratificación, importante. Posponerla, sí señora, Sí, el tiempo que señora. sea necesario para tomar la mejor decisión. Gracias por estar aquí en este espacio. Absolutamente. Muchísimas gracias, Nicole. Muy interesante tener esta conversación y espero que llegue a muchas personas y pospongamos la gratificación y nos alentemos a cuidar de nosotros con otros recursos. Lorena, gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Yo insisto, las cirugías son una alternativa válida, pero la adolescencia no es una etapa para tomar ese tipo de decisiones, porque creo que le estamos diciendo a esas niñas y a esas adolescentes que su valor está basado en su apariencia y no en la identidad que apenas están empezando a construir. Identidad que se construye con amor propio, un amor que no es fácil de cultivar, pero que sin duda depende de nosotros y de nosotras. No hay nadie que lo haga por nosotros. Solo podemos conocernos a través de la experiencia de la toma de decisiones, pero sobre todo en este caso la toma de decisiones basada en información. Este caso lamentable de Paloma Nicole debe abrir este espacio de conversación, de análisis
Si usted está pensando en realizarse un procedimiento estético, un procedimiento quirúrgico, recuerde que este tipo de procesos iniciaron en nuestra vida para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que piénselo siempre 2, 3 veces, las veces que sea necesario para tomar la decisión más adecuada. Y los padres de familia a informarse, a guiarse y sobre todo también desde la ley poder trabajar por el bienestar de las personas que deciden libremente tomar este tipo de decisión de realizarse un procedimiento estético. Hasta aquí, que no le metan cuento. Feliz viernes y feliz fin de semana para todos.